Siempre quise que mi gran amigo de toda la vida, Sabino, fuera el padrino. Desde que íbamos a la primaria nos hicimos buenos amigos y juramos mantener esa amistad por sobre todas las cosas. Gracias a él, logré recuperarme después de la muerte de mis padres, porque siempre estuvo a mi lado en esos momentos tan difíciles. Cuando sucedió eso, me quedé a cargo de mis abuelos, quienes fueron muy buenos conmigo y me llenaron de mucho amor. Con el tiempo crecí y fundé un negocio de materias primas junto con Sabino, quien aceptó de inmediato trabajar conmigo. A partir de ahí, fuimos aparte de amigos, también buenos socios, porque gracias a su ayuda en la administración, el negocio prosperó antes de tiempo. Y es que Sabino resultó ser una parte importante de mi vida, porque gracias a él, supe llevar el duelo de mis padres y fue el hermano que nunca tuve por ser hijo único. Pero con el paso del tiempo, conocí a Estefanía, una mujer hermosa, la cual llegó a trabajar en mi negocio. Desde el momento en que la vi, supe que sería la mujer de mi vida y sentí de inmediato que no le era para nada indiferente. En esos momentos, Sabino no se encontraba porque habíamos inaugurado una tienda más lejos de la ciudad donde radicábamos. Entonces mi amigo decidió quedarse allá para encargarse de la nueva tienda y yo me quedé en la ciudad donde empezamos. Casi no lo extrañaba porque me la pasaba todo el tiempo con Estefanía y sin pensarlo, un día le robé un beso. Desde ese momento, ella correspondió a mi cariño y entonces le di la noticia a Sabino, quien se puso muy contento, pero aún no le era posible regresar. Cuando pasaron los meses, ya no podía estar lejos de esa mujer, y aunque sabía que iba demasiado rápido, le propuse matrimonio. Para eso Sabino se regresó de inmediato, porque la boda se celebró sencillamente en el registro civil, solo con unos cuantos invitados. Y cuando Sabino conoció a mi esposa, se llevó muy bien con ella. Ambos conectaron demasiado bien y eso me puso muy feliz. Durante esos momentos, parecía que mi vida era de lo mejor, pues tenía a la mujer que tanto amaba a mi lado, a ese hermano del alma, mi mejor amigo, y aunque mis abuelos ya no se encontraban, siempre los recordaba con mucho cariño. Y pronto mi felicidad estuvo completa cuando Estefanía me dio la noticia de la llegada de un hijo. Eso para mí fue la gloria, porque me sentía el hombre más dichoso del mundo. Sabino estaba al pendiente todo el tiempo, e incluso complacía a Estefanía cuando tenía antojos. Decía que era su cuñada, y era su deber también cuidar de ella por el bebé. Y bueno, cuando nació mi hijo, de inmediato lo bautizamos con una fiesta en grande. Sabino fue el padrino, porque antes de casarme juré que si llegaba a tener un hijo, él debía concederme el honor de ser mi compadre, y así fue. Emiliano, mi hijo, al ir creciendo, se encariñó mucho con Sabino, y como empatizaba bien con Estefanía, sentía que éramos una familia los cuatro. Aunque en esos momentos no le conocía a ninguna mujer a mi amigo, hasta llegué a dudar de su hombría. Los años pasaron, para ser sincero, unos 5. En ese momento, Emiliano entró al kinder y Sabino siempre se ofrecía a llevarlo y hasta recogerlo en la escuela. No quiso quedarse a atender el negocio en el otro estado, por lo que se las ingenió para administrarlo desde su casa. Y a pesar de eso, este generaba buenas ganancias, porque debo reconocer que, para todo ello, mi amigo era un genio. A veces al llegar a la casa, lo encontraba platicando con mi esposa sentado en mi mesa. Al principio lo veía normal, pero ya con el paso del tiempo, eran todos los días. Y un día, le pregunté si todo estaba bien en su casa, porque, aunque pues era como mi hermano, ya se me hacía raro que siempre lo encontraba junto con Estefanía. En ese momento no pensaba nada malo de ellos,
Simplemente me preocupaba que mi amigo estuviese pasando por un mal momento sin que yo pudiera ayudarlo. Emiliano lo quería mucho y todo el tiempo preguntaba por él. Al parecer Sabino le daba mucho cariño de padre que quizá algún día le iba a dar a sus propios hijos, aunque pensaba que con el paso del tiempo se le iba a terminar yendo al tren a sus casi 35 años. Las cosas iban marchando muy bien. Los negocios cada vez dejaban muchas más ganancias, las cuales nos permitían hasta irnos de vacaciones. Pero Sabino nos acompañaba todo el tiempo, pues era un hombre que vivía siempre solo. Intenté varias veces presentarle a algunas conocidas, pero nada funcionaba. Después del cumpleaños número 6 de Emiliano, las cosas fueron cambiando. Noté a mi amigo que casi ya no venía a la casa como lo hacía antes, pero respeté su privacidad. Quizás estaba conociendo a alguien y ya era hora de que encontrara la compañía de una buena mujer. Por otro lado, Estefanía se portaba como indiferente. Quizás eran malas rachas de los matrimonios, pensé en diferentes ocasiones. Pero conforme pasaba el tiempo, las cosas fueron empeorando y hasta llegó el momento en que comenzaron las discusiones entre nosotros. No sabía por qué mi esposa siempre andaba de malas y si preguntaba qué estaba pasando, me contestaba de mala manera. En algún momento pensé en darle su espacio. Quizás hacerse cargo de la casa era demasiado estresante, sobre todo porque Emiliano era demasiado inquieto y requería de mucha más atención. Entonces, decidí llegar más temprano a la casa para ayudarle con la preparación de la cena, o a veces llevaba comida de la calle, avisándole a ella para que descansara un rato. Tiempo después, mi esposa comenzó a salir por las noches. Ella decía que unas amigas de su infancia la invitaron a cenar o a tomar un café para platicar cosas de mujeres. Lo raro era que nunca las llevó a la casa, y cuando le decía que las presentara, ponía pretextos diciendo que ellas trabajaban todo el día. En esos instantes ya no quise insistir. Cuando ella salía de la casa, yo me quedaba con el niño. Llegaba a buena hora, a eso de las 9 de la noche, pero con el paso del tiempo, Estefanía se demoraba bastante con esas amigas. Y a partir de esos momentos, Estefanía no se levantaba por las mañanas, ni siquiera para atender a mi hijo o llevarlo a la escuela. En un primer momento, yo me hacía cargo porque me daba mucha pena despertarla, pero después, ya era costumbre de ella, y casi siempre no deseaba atender a mi hijo, tal y como lo hacía antes. Llegué a molestarme con ella, pero se comportaba de otra manera. Me reclamaba no darle su espacio, porque vivía presa en el quehacer de la casa. Todos los días se suscitaban situaciones de ese tipo. No había momentos en que los dos comenzáramos a pelear por cualquier cosa. Y es que parecía que con el paso del tiempo nos fuéramos convirtiendo en enemigos. Y bueno, decidí tolerar la situación por mi hijo. Dadas las circunstancias, él no tenía la culpa de las diferencias con su madre, pues la adoraba mucho. Tampoco me quería separar de él, porque yo sabía que se sentía estar sin los padres y no deseaba que él sintiera de alguna manera mi ausencia en su crecimiento. Y saben, le comenté en cierta manera mis problemas maritales a mi amigo del alma, pero a este parecía no importarle, porque no me daba consejos, mucho menos opinaba al respecto. Sentí entonces que estaba perdiendo también a mi mejor amigo, casi hermano junto con la mujer que tanto había amado. No tenía más opción que continuar. Después de todo, mi mujer se ausentaba mucho de la casa y nos veía poco. Cuando llegaba del trabajo ella salía muy apresurada, hasta que un empleado de mi negocio me dijo: «Jefe, ¿no le parece sospechoso las salidas constantes de su esposa? Esa actitud demuestra que existe alguien más en su vida», dijo él, mirándome a los ojos. No podía aceptar que mi esposa pudiera estar engañándome con alguien, pero analizando su actitud, el empleado tenía toda la razón. Ella estaba ocultando algo
y por eso nuestro matrimonio estaba a punto de irse al diablo. Cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue observarla con más detenimiento. Ella en un principio no se dio cuenta, pero tiempo después preguntó si pasaba algo. No pasa nada. ¿Acaso tienes algo que decirme?, le cuestioné. Ella solo movió la cabeza, diciendo no. Después usó de pretexto la tarea del niño para irse a su habitación. Entonces analicé su conducta, y aquello que había comentado el empleado era totalmente cierto. Esa tarde estaba listo para seguirla donde saliera. Ya había contratado una niñera quien me esperaba fuera de mi casa. De todas maneras, iba a pagar en caso de no necesitarla. Pero para mi mala suerte, en esa ocasión Estefanía no salió como de costumbre. Se quedó a ayudar al niño con su tarea para después irse a la cocina. Ella preparó la cena como solía hacerlo antes de nuestras diferencias. Y de momento, pensé que todo podía ser como al inicio de nuestro matrimonio. En los días posteriores, no pasó nada anormal. Sin embargo, cuando llegó jueves, yo debía quedarme más tarde al trabajo. Estefanía lo sabía porque me escuchó hablando con uno de los empleados. En ese momento, me preguntó si me iba a demorar, y para mi desgracia, no pude negarme porque tenía que estar al pendiente en el registro de uno de los inventarios. Pues ese día, me acuerdo bien de que se canceló ese registro, y entonces regresé a mi casa antes de la hora. En el camino iba pensando demasiadas cosas. Y una de ellas era si en verdad mi esposa me estaba engañando con otro hombre. Cuando iba llegando a casa, me detuve al mirar a lo lejos cómo Estefanía se subía a un taxi mirando para todos lados. En ese momento la seguí hasta donde se detuvo en la banca de un parque. Yo me encontraba algo lejos. Difícilmente podía darse cuenta de mi presencia. Y a los 20 minutos, no lo podía creer, apareció mi amigo Sabino. Al acercarse a ella, le dio un beso en la boca y los dos se subieron a su auto. Créanme que en esos momentos sentí como una cubeta de agua helada me cayera desde la cabeza por todo el cuerpo. No podía moverme, ni siquiera estaba seguro de aquello que había mirado. Minutos después, un coraje nació desde mi interior, y entonces los logré alcanzar. El auto de Sabino se detuvo justo enfrente de un motel, y los dos fueron entrando demasiado cariñosos. Quería entrar al motel con toda la intención de sorprenderlos para romperle la cara a él, pero muy en el fondo de mi corazón sentía que no valía la pena mostrar mi dolor, y mejor me di la vuelta para regresar a mi casa. Cuando llegué, ya eran casi las 11 de la mañana. Me senté en el sillón imaginando a mi esposa en los brazos de mi compadre. Y ese día lloré como un niño pequeño, porque el dolor de mi corazón era demasiado grande y me quemaba por dentro. Después, el teléfono de la casa sonó varias veces, y al contestar, era la directora del plantel escolar de mi hijo. Estefanía se había olvidado de recogerlo. Y pues como estaba muy ocupada con mi compadre, era obvio que no iría por él. Salí entonces en mi auto por mi hijo, y a mi regreso, mi esposa aún no llegaba, pero yo estaba listo para confrontarla. En ese momento, recibí un mensaje de ella. Oye, ¿ya saliste del trabajo? ¿Te podría pedir de favor que recojas al niño? Es que estoy aquí con una amiga, la cual tiene un serio problema. Desgraciada, dije en voz alta, mientras mi hijo me escuchaba. Pero él no tenía la culpa de las malas decisiones de su madre. Cuando llegó Estefanía, yo tenía la mirada llena de odio. ¿En dónde estabas?, le pregunté furioso. Cuando ella intentó darme su respuesta, le mostré una foto la cual le saqué estando con mi compadre. Ella se puso pálida de la impresión y comenzó a llorar
suplicándome el derecho de dar una explicación. Sin embargo, todo estaba muy claro. La corrí de la casa, pero mi hijo no quería que su mamá se fuera. Y al ver que mi pequeño lloraba, dejé que se quedara, pero me fui a encerrar al cuarto de visitas porque no deseaba verle la cara por el resto de mis días. En mi interior surgió una terrible decepción, pero no sabía de quién me dolía más, si de ella o de mi mejor amigo y compadre. Los días pasaron y Sabino nunca pudo darme la cara. Renunció al trabajo rompiendo nuestra sociedad en el negocio. No supe nada de él en los días posteriores. Algunos empleados me dijeron que se había marchado hacia donde se encontraba otra de nuestras tiendas, pero nadie lo había mirado por allá. Con todo lo anterior, no sabía lo que iba a pasar con mi vida y sobre todo con mi matrimonio. Pero una cosa sí estaba seguro: jamás iba a perdonarlos a los dos. Me habían hecho mucho daño y temía jamás llegar a superarlo. Con el paso de los días, mi esposa se quedó en la casa, pero yo no podía seguir bajo el mismo techo que ella, así que tomé unas pocas pertenencias para irme a otra parte. En un principio, renté un hotel y después de 2 semanas, logré alquilar un cuarto muy cerca de donde vivía Sabino. Y saben, una vez salí a caminar y casualmente llegué hasta su vivienda, la cual pertenecía cerrada. Recordé en esos momentos que en un manojo de llaves de mi mochila había uno que podía abrir esa puerta, porque el propio Sabino me la dio. La curiosidad había invadido mis sentidos y sin pensarlo, abrí la puerta. En el interior, miré que todo estaba desordenado. Parecía que el lugar estaba completamente abandonado, pero con un olor medio extraño. Intenté aguantar, pero no logré hacerlo. Ese aroma estaba por toda la casa, y a pesar de que abrí las ventanas, no se disipaba. De repente, escuché un ruido que venía desde la habitación donde dormía mi compadre. No deseaba entrar, pero algo dentro de mí me dijo: ándale, ve. Y entré a su cuarto, el cual estaba hecho un completo desorden. La cama sin tender y había ropa sucia en el suelo. Me senté mirando la fotografía que nos habíamos tomado un día que fuimos a la playa. Eran momentos muy hermosos. En ese momento me hice para atrás y sentí que estaba sentado sobre algo duro. Cuando moví la ropa que había ahí, una especie de caja de madera, como los cobres pequeños que venden en las ferias los artesanos. Lo miré y al abrirlo, había una tela roja cubriendo algo, la cual olía con el mismo aroma de toda la casa. No podía creer aquello que mis ojos estaban mirando. Ahí en esa caja de madera estaba la foto de mi esposa, clavada en la madera con hilos rojos y alfileres. Serás mía, decía un mensaje, mía hasta el final de mis días. ¿Brujería? No puede ser, me dije demasiado intrigado. Entonces tomé esa caja y salí corriendo de la casa de Sabino. Me fui directo al mercado donde venden hierbas y otras cosas medicinales, porque estaba seguro de que ahí podrían decirme el significado de todo eso que encontré. Bueno, este es un trabajo muy fuerte de amarre hacia esta mujer, dijo una de las señoras, la cual tenía un negocio de hierbas y tés medicinales. A veces mi abuela iba a ese lugar. En ese momento me fui sin decir una sola palabra. No podía creerlo de Sabino. Llegar a tanto solo para conseguir el amor de una persona era imperdonable. Ya no sabía qué me dolía más, si la traición entre ellos dos, o haberme enterado que había jugado de la peor manera, haciéndole brujería a mi esposa. Cuando llegué a mi pequeño apartamento para dormir, me quedé pensando en muchas cosas. Quizá mi esposa no tenía culpa de aquella infidelidad, pero eso debía comprobarlo. Así que al día siguiente,
regresé con la misma señora, quien al verme llegar, susurró en voz baja: «A ti te estaba esperando». Le hice muchas preguntas y ella contestó con mucha cortesía: «Ya sé todo lo que deseas saber, pero déjame decirte que tu esposa no te engañó porque ella quisiera. Fue producto del trabajo realizado hacia ella. A veces se sentía confundida, porque en su corazón siempre estabas tú». Si la perdonas, debes dejar todo atrás. De momento, ella está recuperando sus sentimientos de madre hacia su hijo y de esposa hacia ti, porque en verdad, ella te sigue amando. Solo es cuestión de darle un poco de tiempo para que el trabajo que le hicieron pueda ser destruido. Al escuchar las palabras de la señora, seguí sus consejos y comencé a ir a la casa con el pretexto de ver a mi hijo. Ahí estaba siempre Estefanía, y cuando me miraba, claramente observaba cómo intentaba decirme algo, pero se quedaba callada. Dejé que el tiempo pasara, y durante ese periodo nos fuimos acercando mucho más, aunque no podía dejar de imaginarla en los brazos de mi compadre. La señora me ayudó a superar esa etapa, aceptando que la culpa no fue de mi esposa. Sin embargo, había momentos en que en mis sueños aparecía él, burlándose de mí por haberme traicionado. Pero otras veces lo llegaba a ver desesperado y sentía que él de alguna manera estaba sufriendo. Con el paso de los meses, un día recibí un mensaje de texto de un número extraño. Al abrirlo, era de Sabino, quien me pedía perdón por todos los medios. «Necesito verte. Es urgente, porque solo así estaré en paz». Algo me decía en el fondo de mi interior que fuera a verlo, y cuando llegué hasta donde se encontraba, lo miré tendido en una cama con una enfermedad terminal. «Perdóname, no sabía lo que hacía», él dijo con lágrimas en los ojos. Y bueno, su situación me conmovió tanto. Recordé toda nuestra vida como hermanos y no tenía ese sentimiento de odio y rencor hacia él. No podía, porque aún así lo quería como un hermano. Le concedí mi perdón y lamentablemente tiempo después me enteré que falleció. Sin embargo, yo me encuentro en paz porque le pude decir que lo perdonaba. Y aunque se equivocó con mi esposa, estaba seguro que igual sentía el mismo cariño que yo por él, de hermanos, además de ser compadres. Querida y amada comunidad, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si el relato te gustó, te invito a que te suscribas, le des me gusta y lo compartas con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo día con día y podamos seguir trayendo relatos como este. Te agradezco mucho tu tiempo y el estar aquí. Que tengas un bonito día.